una tormenta diplomática desató la decisión del expresidente Santos, quien de forma oculta reconoció a Palestina como un Estado libre y soberano a solo 4 días de dejar su gobierno. El 3 de agosto, el aún presidente Juan Manuel Santos decidió reconocer a Palestina como un Estado libre e independiente por medio de esta carta fechada a tan solo 4 días de que finalizara su gobierno, la cual mantuvo oculta y que se dio a conocer por medio de la Misión Palestina en Colombia y no por Juan Manuel Santos, quien tomó la decisión aún siendo mandatario de los colombianos, ni de su canciller, quien firmó y dirigió la carta a su homólogo palestino. Me permito informarle que en nombre del gobierno de Colombia, el presidente Juan Manuel Santos ha decidido reconocer a Palestina como un Estado libre, independiente y soberano. Así como el pueblo palestino tiene derecho a constituir un Estado independiente, Israel tiene derecho a vivir en paz al lado de sus vecinos. Ante esta información, Red Más Noticias buscó la confirmación por parte de la también entonces canciller del gobierno anterior, María Ángela Holguín, cuya firma aparecía en este documento. A pesar de las llamadas, no contestó el teléfono y su oficina de prensa tampoco respondió las inquietudes. Sin embargo, la Misión Palestina confirmó a este medio que el lunes, un día antes de terminar su mandato, el presidente Juan Manuel Santos entregó la carta al canciller palestino en horas de la noche. La Misión Palestina en Colombia, por medio de este documento, se manifestó ante la decisión que tomó Santos y que les comunicó a ellos y no al país, aunque en la misma carta se deja ver que era un tema que venían tratando con el gobierno santista hace tiempo atrás. La Embajada de Palestina tiene el profundo agrado de informar que el gobierno de la República de Colombia ha decidido reconocer a Palestina como un Estado libre, independiente y soberano. A su vez, la decisión del reconocimiento es el sinónimo de un profundo trabajo de acercamiento entre los gobiernos colombiano y palestino, esfuerzo que hoy da sus frutos y que sin lugar a dudas será fortalecido en el futuro próximo para bien de ambos pueblos. Ante esta decisión, la Embajada de Israel emitió este comunicado. La Embajada de Israel está muy sorprendida y decepcionada tanto por la decisión del gobierno anterior de reconocer a Palestina como Estado, como por la forma en la que fue tomada. Habría que esperarse que un gobierno amigo le informe con antelación al otro sobre un cambio de política tan crucial para su aliado. Se trata de una bofetada a un aliado fiel que contradice la calidad de las relaciones y a la cercanía entre los países y sus líderes. En base al anuncio dado hace poco por el canciller Carlos Holmes, solicitamos al gobierno colombiano que revierta la decisión de la administración anterior en sus últimos días, que está en contravención con las estrechas relaciones, la amplia cooperación en áreas vitales y los intereses de ambos pueblos. Marcos Pekel, director de la Comunidad Judía de Colombia, también se pronunció al respecto. Santos prometió no molestar a su sucesor. Tremendo paquete el que le dejó con el reconocimiento clandestino de Palestina, hecho 4 días antes de concluir su mandato, pero mantenido en secreto hasta después de abandonar el cargo de República Bananera. Al respecto, desde San Andrés se pronunció el nuevo canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, quien aseguró que revisará minuciosamente el proceso por el cual Santos y su antecesora reconocieron a última hora a Palestina como Estado soberano. Pocos días antes de terminar su periodo, el gobierno del presidente Santos nos informó que había tomado la decisión de reconocer al Estado palestino. Hoy, el gobierno acaba de conocer la nota firmada por la doctora María Ángela Holguín, en su condición de ministra de Relaciones Exteriores, fechada el 3 de agosto, mediante la cual informa que el gobierno del doctor Juan Manuel Santos decidió reconocer a Palestina como Estado libre, soberano e independiente. En tal virtud, y ante posibles omisiones que podrían desprenderse de la forma en que se dio esta decisión del presidente saliente, el gobierno examinará cuidadosamente sus implicaciones y obrará conforme al derecho internacional. Para el gobierno es prioritario mantener las relaciones de cooperación con sus aliados y amigos y el compromiso de contribuir, como siempre lo ha hecho, a la paz y la seguridad internacionales. Y aunque a días de terminar su gobierno, el expresidente Santos tomó la decisión de reconocer a Palestina como Estado soberano, hace pocos meses dijo algo completamente diferente durante la celebración de los 70 años de la creación del Estado de Israel. Siempre he admirado la valentía con la que los israelíes han hecho frente a las amenazas contra su seguridad.
Y aprovecho para repetir hoy aquí lo que he dicho en muchos escenarios. La única solución viable al conflicto con Palestina es la que surja de una negociación con Israel. Solo de esta forma podrá haber una convivencia pacífica a largo plazo. A nosotros nos han presionado mucho para que reconozcamos a Palestina. No lo he hecho, siempre diciendo que eso debe ser producto de un acuerdo de paz con Israel. Ay, Mauricio, muy buenas noches. Los saludo de una vez. Hola, porque, Paula. como se darán cuenta, son varios los temas que hoy tenemos para tratar, entre ellos este del reconocimiento a Palestina como Estado por parte de Colombia, un tema que ya vamos a desmenuzar, pero primero que todo, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué hay, Paula? ¿Qué tal? Bueno, mire, varias cosas para hablar sobre este tema. Creo que la primera pregunta que uno puede hacerse es ¿por qué actuó así el expresidente Santos? Porque a muy poquito tiempo ya de abandonar su cargo, pues firma este reconocimiento, como quien dice ahí, les dejo medio como en secreto. ¿Qué implicaciones tiene también que se haya reconocido al Estado palestino en materia internacional? Léase, por ejemplo, la reacción de los Estados Unidos y cómo lo va a tomar Estados Unidos. Y tercero, entre muchas otras cosas más, ¿esto se podría echar para atrás? Se lo pregunto pues por las declaraciones del canciller que dice que lo van a examinar. ¿Hasta dónde puede llegar ese examinar? Paula, la pregunta suya de por qué el presidente Santos tomó esta decisión es una pregunta que no tiene respuesta clara. Entre otras cosas porque el proceso mediante el cual se conoció la decisión y el proceso mediante el cual, por lo tanto, se dio esa decisión son básicamente misteriosos. Es decir, nos venimos a enterar después de que arranca el gobierno del nuevo presidente que hace 4 días o hace 3 días se terminó haciendo esta aceptación del reconocimiento de Estado a Palestina por parte del gobierno colombiano. Si hubiera habido un debate público, si hubiera habido un pronunciamiento público, si se hubiera dado a conocer de parte del primer mandatario en ese entonces, Juan Manuel Santos, pues aquí estaríamos discutiendo los puntos a favor, los puntos en contra, si verdaderamente sí, si no, si rompió una tradición. Pero en realidad lo más sorprendente de todo es esa manera como se hizo. Ojo al fondo del asunto. Existe en Colombia una tradición que va en el sentido mismo que estaba enunciando el expresidente Juan Manuel Santos hace un momento. Es decir, ustedes lo oían diciendo el año pasado más o menos, en el segundo semestre, diciendo en este evento en el Club El Nogal, para Colombia y para el gobierno colombiano, el reconocimiento de un Estado palestino tiene que pasar por una negociación con Israel. No porque necesariamente haya de por medio que Israel es el único que puede decidir si Palestina o no. No, porque es la única manera, después de una negociación entre las dos partes, una negociación que pueda llevar a seguridad, a estabilidad, a fronteras definidas y seguras y por lo tanto al acallamiento de ese conflicto ya tan longevo que ha vivido el mundo y que ha sufrido esa parte del mundo. Creo yo que es más allá de la disquisición geopolítica de si Israel tiene derecho o no tiene derecho, Palestina tiene derecho y por lo tanto los asentamientos hay que sacarlos o quién está haciendo qué. Más allá de eso, que ameritaría por supuesto una gran discusión, creo yo que la posición de Colombia había sido perfectamente clara y perfectamente razonable. Si queremos paz allí, esto tiene que resultar de una negociación, porque cualquier otro acto que no lleve por medio de una negociación va a generar confrontaciones, va a generar rispideces, va a generar fricciones entre los dos y por lo tanto va a exacerbar el conflicto. El reconocimiento de un Estado en estas condiciones, en el caso de Palestina por supuesto, en estas condiciones lo que hace es avivar el conflicto y hacer que haya un elemento más de perturbación allá y no lo que se venía haciendo desde la perspectiva del gobierno colombiano, que es con otros estados del mundo presionar por una negociación, que los dos países se sienten, se pongan de acuerdo y decidan. Por lo tanto, más allá del fondo, lo curioso es ese cambio de política, no solo frente a su propia doctrina durante los 2 cuatrienios de Juan Manuel Santos, sino de sus antecesores, de todos los gobiernos que no reconocieron el Estado de Palestina, pero no lo reconocieron con esta lógica de que tiene que ser una negociación lo que venga primero. Y lo más sorprendente, vuelvo al punto por el que arranqué, que suceda de esa manera subrepticia. Es decir, que no se haya dado a conocer oportunamente, que no haya sido en un momento de importancia de la política exterior colombiana, sino ya
prácticamente en el ocaso de un gobierno, que se haya encontrado en una gaveta, en un escritorio y que se le comunique al nuevo canciller de esta manera y no vaya de por medio en el empalme, es verdaderamente sorprendente, para mí desconcertante de parte de la administración de Juan Manuel Santos, y queda pendiente la gran pregunta, dos grandes preguntas en realidad. La primera, de por qué lo hizo de ese modo. Hay especulaciones de si le molestó que originalmente el primer ministro de Israel hubiera decidido venir a la posesión de Iván Duque, pero en ese caso, digamos que me parece que es desmesurada una reacción de ese estilo. Yo, por lo tanto, no compro esa hipótesis y no tengo una alternativa. Pero, sobre todo, ahora, ¿qué va a hacer el nuevo gobierno? Yo no sé exactamente qué dice el canciller Holmes o a qué se refiere cuando dice vamos a revisar cómo se tomó esta decisión, como si hubiera de por medio algún tipo de irregularidad desde el punto de vista jurídico. Me parece que no debería haber. Pero además recurrir al derecho internacional. El derecho internacional, hombre, nos tiene en babia y nos tiene en una zona gris. Si ustedes ven las resoluciones de Naciones Unidas, van desde el reconocimiento a que Israel esté donde está y la partición del territorio para los dos estados, hasta la aceptación de que Palestina esté como un estado observador en Naciones Unidas. Es decir, una contradicción total, o por lo menos una zona gris total. Lo que sí sería un tremendo error es algo que se ha venido especulando, y es que para revertir un poco todas estas decisiones, el gobierno de Iván Duque podría contemplar trasladar la Embajada de Colombia a Jerusalén, como lo hizo Donald Trump. ¿Por qué sería un error? Porque sería tapar un error del gobierno anterior, a mi juicio procedimental y a mi juicio por la manera como se hizo, más allá de sus razones, con otro error, que es reaccionar de manera excesiva. Vamos a ver qué hace el nuevo gobierno en este caso, pero vaya sorpresa la que nos llevamos.